¿Estamos? Buenas tardes. Vamos a comenzar, si os parece, este segundo encuentro de formación del curso de formación sobre la comunicación pastoral. La semana pasada, el jueves pasado, iniciábamos estos encuentros de este curso, poniendo, por así decirlo, como las bases primeras sobre el tema que nos ocupa, los cimientos sobre ello. La comunicación, ¿por qué comunica la Iglesia? ¿Por qué comunicamos? Nos hablaron sobre el encuentro, el comunicar como encuentro, el testimonio que tenemos que dar. Hoy vamos a dar un paso más, que en este segundo encuentro, en el que vamos a intentar ir, diríamos, como más a las fuentes de lo que implica la comunicación, cómo comunicamos, cómo comunicaba Jesús, cómo Él anunciaba el Evangelio como contenido y también como forma, estilo de comunicación. Para ello nos acompaña en esta tarde Silvia Rozas Barrero, gallega, de Lugo concretamente, no sé si de la ciudad o de algún pueblo. De los Ancares. De los Ancares, bueno, entonces eso está muy pegando ya para nosotros. Bueno, por aquí hay gente que estuvo de vacaciones allí. Bueno, pues gallega, es religiosa, hija de Jesús, es periodista, estudió también teología y espiritualidad bíblica en comillas, parece que he leído. Nos va a ayudar un poco sobre ello. Es periodista, está secretaria general adjunta en la CONFER y ha trabajado en la oficina de comunicación de la diócesis de Santiago, que dijiste en momentos importantes de visita del Papa y cosas de esas que complican mucho la vida a los de comunicación, seguramente. En la COPE y en Radio Vaticano también creo que has trabajado. Y seguramente con otras muchas cosas más que no digo. Pues le vamos a dar las gracias a Silvia, que nos va a ayudar seguramente a comprender un poco más esto de cómo Jesús anuncia el Evangelio, el manual de estilo del Evangelio, como tenemos ahí ya proyectado. Bienvenidos, no sé si lo dije antes, a todos los que estáis aquí, a todas, los que habéis venido de más lejos y los que estáis de más cerca, a todos los que estáis asistiendo, escuchando y viendo este encuentro de formación a través de las redes, en el canal YouTube de la diócesis, y a los que más adelante pues lo vais a poder seguir porque, como siempre, estará grabado en la página del YouTube de la diócesis. Pues le doy la palabra para así no entretenernos más a Silvia. Como siempre, pues un rato de su aportación y luego pues un ratito que tendremos para poder preguntar o dialogar sobre ello. Los que están a través de las redes también pueden escribirlo en el canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a todos, sobre todo también por venir presencialmente y también a las personas que están conectadas. A mí me gustaría que fuese un ratito de reflexión, ¿no? De reflexión compartida, de caer en la cuenta de muchas cosas que ya sabemos, y ojalá nos ayude este ratito a profundizar personalmente y a transformar a través del Evangelio y todo lo que tiene que ver con la comunicación, a transformar nuestras formas de comunicación. Y vamos a comenzar pues con un vídeo que igual nos ilumina por dónde quiero ir hoy en esta tarde. El poder de la mirada. No hay palabras y, sin embargo, se llega en el tú a tú a lo profundo del corazón. Si esto no es Evangelio, y no hemos hablado de Dios, no hemos dicho ninguna otra palabra, bueno, sí, alguno dice te quiero, ¿no? Pero simplemente sostener la mirada y llegar a lo profundo de cada uno. Voy a comenzar con el buen samaritano. Para tener de fondo, iré recurriendo a él a lo largo de este ratito. Y fijaos, en esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, una pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Me vais a perdonar, pero Jesús era gallego. Una pregunta y le contesta con otra pregunta.
Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Muy bien, este es el contexto, ¿no?, del buen samaritano. Podríamos hacer toda una charla solo con el contexto en el que Jesús habla y hablar además de la comunicación. Es un contexto en el que van a pillar a Jesús, en el que le ponen a prueba, y Jesús responde con una pregunta. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Fijaos que he subrayado todos los verbos. Yo aquí lo que echo de menos son palabras. Es decir, echo de menos que el samaritano no se puso a dialogar con él. A ver, ¿qué te pasa? Te voy a hacer una plática, te voy a dar una plática ahora sobre el cuidado de la persona, sobre las necesidades. ¿Tal? No, lo que hizo fue, se acercó, lo vio, se compadeció, se acercó, lo vendó. Es decir, todo son una forma de comunicarse que es en acción. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Volveremos al buen samaritano a lo largo de este ratito, sobre todo para ver cómo el samaritano realmente es nuestro modelo también de comunicación. El ver, el acercarse. Esta imagen pues probablemente nos puede suscitar mucho por dentro de cuántos samaritanos hay en el mundo, cómo somos samaritanos nosotros, pero también, bueno, pues cuántas personas heridas hay en el mundo, nosotros mismos que somos heridos y estamos heridos. Es decir, que el samaritano pasó de la palabra al gesto. Fijaos cuántos gestos vemos, sobre todo el inclinarse, el verlo, porque muchas veces pasamos por la vida o vamos caminando y no vemos realmente. Sobre todo, no vemos las necesidades de los demás. Pues me quiero fijar hoy en los pilares de la buena noticia, en el hoy de nuestra sociedad, como ese contraste entre los pilares del Evangelio en el mundo de la comunicación y en el hoy, ¿no?, de la sociedad, y en el poder del testimonio. Vivimos rodeados de palabras. Si no son las nuestras, son las de los demás. Si no son las de la radio, son los de la tele. Todo el rato hablando. Es decir, tenemos que llenar el silencio. Y sobre todo, hablamos más cuando sabemos menos. Es decir, hablamos. Y fijaos en las tertulias de la televisión, que como expertos pues aparecen unos ciertos profesionales, ¿no?, que hablan, aunque no sepan bien del tema, ¿no?
Indudablemente hay palabras que salvan vidas, ¿no? Hay una palabra que nos ha dado la vida, ¿no? El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo palabra, ¿no? El aliento que da la vida, la palabra. Hay palabras que salvan vidas, pero hay momentos que nos quedamos sin palabras, ¿no? Recordemos este momento de la historia, ¿no? Cuando el Papa Francisco en aquella plaza de San Pedro nos dejó sin palabras, ¿no? Este momento también, estas imágenes nos pueden evocar muchas situaciones personales, situaciones grupales, y nos quedamos otra vez sin palabra. Pero los pilares de la buena noticia vienen a decirnos que Jesús es el gran comunicador del Padre. Jesús comunica una experiencia, Él mismo es palabra y nos da la palabra. Ser comunicador del Padre significa tener una experiencia fuerte de, diría yo, primero, de ser de Dios, una experiencia fuerte de creación, una experiencia fuerte de principio y fundamento de tu vida, que estás centrado en el Señor. Claro, en esa experiencia fuerte del Señor, pues Jesús nos muestra al buen samaritano, ¿no? Como un modelo de quién es mi prójimo. Y en este modelo podemos nosotros ver también los pilares de la buena noticia, ¿no? Se compadece, se acerca, venda al herido, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a la posada y lo cuida. Y todo sin palabras, sino con gestos. Si recordamos al Papa Francisco, podemos recordarle como el Papa de los gestos. Pues cuando tocaba al enfermo, cuando cogía a los niños en la Plaza San Pedro, cuando su primer viaje es a Lampedusa, gestos que comunican más que su palabra. Vamos a ver algunos pilares que yo considero desde el punto de vista de la comunicación que Jesús nos muestra en el Evangelio. Por una parte, Jesús escucha. Y en la comunicación es lo primero, escuchar. En un mundo de palabras, Jesús escucha. La escucha se pone en el centro. Cuando escuchamos, ponemos en el centro a la otra persona, ¿no? Nos interesamos por ella, no cuando oímos, sino cuando escuchamos realmente y vamos más allá de lo que la otra persona nos dice. A veces escuchar llega a ser ver. Fijaos en el vídeo del experimento del hormiguero, ¿no? El poder de la mirada. No hay palabra, pero se han escuchado por dentro. Y ante la escucha, Jesús pregunta. Este es el arte también del acompañamiento, el arte de la comunicación, el saber preguntar. Una pregunta como ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta como ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta como ¿me amas? Y como Pedro, a raíz de ¿me amas?, pues hace proceso de reconciliación, ¿no? Se siente perdonado. Jesús es claro en su mensaje. La claridad que tanto se estudia en las facultades de periodismo, ¿no? El ser claro, directos, concisos, cortos. Pues Jesús es que lo cumple. Hoy estaría en los manuales de comunicación realmente, ¿no? Porque dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No solo Él es claro, sino que nos está diciendo lo que es la claridad, ¿no? Es cierto que Jesús usaba imágenes sencillas, ejemplos cotidianos, parábolas, cosas de la vida. Hacía que todo lo que es complejo se hiciese mucho más cercano. La comunicación evangélica es aquella que va a lo humano, a la persona, al centro,
Y con esto, pues, no, pues también os invito y me invito, ¿no?, a que hagamos también como revisión de nuestras formas de comunicarnos en la catequesis, en las parroquias, en las comunidades religiosas, con nuestros amigos en el trabajo, en cualquier otro lugar en el que tenemos relación con otras personas, ¿no?, cómo es nuestra comunicación. Jesús hablaba con autoridad. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Por qué tendría autoridad Jesús? Pues probablemente tenía autoridad por su coherencia de vida, por su testimonio. No era palabra, ¿no? La proximidad. Jesús se comunica de manera próxima, se encarna, se acerca al buen samaritano, a la persona que está caída en el suelo, ¿no? Se acerca y pregunta, miraba a los ojos, tocaba las heridas. Es decir, que la comunicación evangélica es una comunicación encarnada. Jesús hablaba de comunidad, hablaba de grupo, hablaba de iglesia. Ya no los llamo siervo, los he llamado amigos. Es decir, que Jesús no estaba buscando likes, no estaba buscando aplausos, ¿no?, seguidores vacíos, buscaba vínculo, buscaba compromiso, buscaba transformación. Es decir, ven y sígueme. Y después envía. Es decir, ven y sígueme no solo para que estés todo el rato conmigo, sino al mundo, ¿no? Jesús es conciso. Fijaos, frases que conocemos mucho, pero caed en la cuenta que desde el punto de vista comunicativo tiene todas las reglas de la comunicación buena, objetiva, clara. O sea, Jesús es conciso cuando dice la verdad os hará libres. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice pedid y se os dará. Todo lo que nos llega de Jesús en los evangelios son frases cortas. No son subordinadas, que a veces nos liamos con las subordinadas. Jesús es persuasivo, es empático, profundo, sencillo. Y aquí viene el equilibrio entre la comunicación verbal y no verbal. Hasta ahora me he fijado mucho en los gestos, que es la comunicación no verbal. Pero indudablemente Jesús también tenía una palabra, y tenía palabra de denuncia. Ese equilibrio entre la palabra y nuestra forma de ser, de estar en los lugares, de situarnos, de acercarnos. En este manual de estilo tendríamos que tener un logotipo, ¿no? Todo manual de estilo tiene el logotipo, tiene unas imágenes que caracterizan a la organización, y yo he escogido este, ¿no? Un cuidacón, ¿no? O sea, es como la comunicación del cuidado, ¿no? Cuida, comunicación. Jesús, el gran comunicador, con el corazón que late, como imagen señalada, ¿no? Y fotografías que nos pueden ayudar en todo esto que voy señalando del Evangelio. Pues por una parte el buen samaritano, por otra parte una herida, ¿no?, una cicatriz, ¿no? Por otra parte las manos pintadas con el mundo, la luz, escuchar. Y botes de colores, ¿no?, por el color de la vida, la diversidad, la diferencia, unos, otros, todos, ¿no?, que decía el Papa Francisco. Otras características pilares, ¿no?, de la comunicación de Jesús: compasivo, es decir, acepta, acoge, coherente, servicial,
humilde y otra vez este equilibrio entre la comunicación verbal y no verbal. Fijaos, esta es la imagen por excelencia, ¿no? La revolución de la toalla que trajo Jesús, ¿no? El servicio, el abajarse. Solo con esta imagen Jesús está mostrando todo su evangelio, todo el amor del Padre para el mundo. Y esto sin una palabra. Entonces, por verlo todo junto, los pilares sobre los que nos asentamos, vistos desde el mundo de la comunicación, ¿no? La verdad, sin manipular, la coherencia, es decir, el ejemplo, la credibilidad. Estamos bien, yo al menos he visto estos días, bueno, pues he hecho un seguimiento de la muerte de Fernando Onega, ¿no? Y a nadie he escuchado hablar mal, pero todos señalaban la integridad, señalaban la credibilidad, la sensatez. Y yo, bueno, mientras lo escuchaba decía yo, realmente, pues estos son valores nuestros del Evangelio, ¿no? Otro pilar, la esperanza. Claro, cuando hablamos del pilar de la esperanza en el mundo comunicativo significa también dar horizonte. Es decir, no estar todo el rato quejándonos, ¿no? La misericordia, es decir, comunicar sin herir. La proximidad, de la que ya he hablado, ¿no? La comunicación encarnada. Otro pilar es integrar. Integrar todos, todos, todos. Porque claro, podemos estar hablando del todos, 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 pero después, por ejemplo, en nuestras parroquias, pues cerrar la puerta a algunas personas, ¿no? Entonces, nuestra palabra va por un lado, pero la comunicación no verbal es cerrar la puerta. Bueno, yo intento provocar un poquito para que reflexionemos y concretemos todos estos pilares. Comunicar para curar. Es decir, cómo la palabra cura. La palabra que uno dice, la palabra que el Señor pone en ti, la palabra que te dice otro. Esto tiene mucho que ver con las preguntas, por ejemplo. Los periodistas normalmente preguntamos para que el que tenemos delante diga lo que ya nosotros tenemos claro que vamos a decir. O sea, las preguntas a veces van muy dirigidas a una idea que yo tengo y de ahí no salgo, ¿no? Como comunicador, ¿no? Esto ojalá se estudiase desde el punto de vista de Jesús y del Evangelio en las facultades, ¿no? Porque es comunicar preguntando ¿qué necesitas? Jesús pregunta a la gente ¿qué necesitas? No, yo ya sé lo que necesita la otra persona, ¿no? Y comunicar para el otro, es decir, fuera egos, el centro no soy yo, el centro es la otra persona que puede tener una necesidad. Claro, todo esto pues son pilares que todos conocemos, que aparecen en el Evangelio, que Jesús los ha encarnado y que llegan a nosotros. Pero llegan a nosotros para que intentemos comunicarnos así, que entendamos la comunicación como la comunión, pero lo hace en un contexto. Como Jesús tenía ese contexto cuando habló del buen samaritano. Y nuestro contexto es un contexto un poco complicado. Indudablemente, en este ratito voy a hacer una pincelada, ¿no? Para ver el contraste real. Hoy hay exceso de palabras. Esto ya creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Se habla mucho, se escucha poco y se reflexiona aún menos. Y tenemos una comunicación que, por una parte, tiene muchas bondades, porque es una comunicación más rápida, porque nos podemos comunicar y hacer fraternidad, por ejemplo, con una parroquia que esté en Perú, ¿no?
pero es una comunicación tan rápida que no llega a veces a lo profundo. Una comunicación más impulsiva, por cosas que explicaré. Una comunicación emotiva. Una comunicación a veces violenta, lo estamos viendo. En todo el panorama político del mundo, la comunicación violenta. A veces vemos la comunicación descalificadora. Es decir, una comunicación polarizada. Por eso hay 4 aspectos que simplemente voy a hacer así como un panorama rápido, en el que nos movemos todos. No es que se muevan unos, no, yo estoy ahí dentro también. Es la sociedad líquida y gaseosa, la de los populismos, la polarización y la posverdad. Estos 4 aspectos que quiero destacar condicionan mucho y es el lugar donde nosotros, pues ojalá pudiéramos vivir el Evangelio, comunicarlo, pero hay que ver cómo. La sociedad líquida, este concepto de Bauman, creo que seguramente todos lo conocemos mucho, pero es un concepto que viene un poco a estar frente a un concepto de la solidez, ¿no? Toda la dinámica de después de la industrialización ha ido provocando el llegar a lo líquido. Ya no tenemos las verdades absolutas, ya no tenemos inestabilidad laboral, por ejemplo, no tenemos trabajos para toda la vida, eso ya no existe. La vida laboral de cualquier joven hoy puede ser una hoja entera de empresas por las que ha pasado, ¿no? Lo más importante desde mi punto de vista de la sociedad líquida es la fragmentación de la identidad. Porque en la fragmentación de la identidad, pues un joven o un adulto, tranquilamente, pues por ejemplo, en LinkedIn tiene un perfil profesional, serio, comparte artículos profundos, te vas a su TikTok y bueno, pues es como más divertido, su faceta divertida, este es otro aspecto de su vida. Y a lo mejor pues te vas a Instagram y tiene la vida perfecta. Instagram es lo perfecto, ¿no? La sonrisa, el ahora me hago aquí un selfie. Y esto al final pues nos muestra y se comunica con una fragmentación de la identidad. De que en cada situación pues soy una persona diferente, ¿no? Bueno, estoy así como exagerando un poco, ¿no? Sobredosis de información sin filtrar. Esta es la característica de la sociedad en la que estamos viviendo. Mucha información, poca comunicación y cada vez más desinformados. La economía del exceso. Es decir, esto tiene todo que ver con el mundo del consumismo en este momento de la historia. Consumir, consumir, consumir. Lo lógico sería consumir por una necesidad, ¿no? O sea, pues yo necesito unos zapatos, me compro unos zapatos, ¿no? Pero vivimos al revés. Es decir, salen unos zapatos y me crean la necesidad de que yo necesito esos zapatos. Se ve muy fácil en los móviles. Hay algunas marcas de móviles que sacan una nueva versión del móvil y lo único que cambia es el color. Esto es verídico, ¿eh? Y es un verde muy bonito, bueno, pues para los especialistas, pero te cuesta 1.500 euros. ¿Y qué necesidad hay de cambiar de móvil por el tema del color? ¿No? Fijaos bien en cómo llega el consumismo, ¿no? Y cómo es una forma de irnos comunicando, porque resulta que quien tiene ese móvil, oye, pues tiene un poder adquisitivo, pues hace fotos muy buenas, entonces más calidad para sus redes, es todo un círculo. La falta de credibilidad de los modelos educativos, indudablemente esto no voy a entrar,
es decir, pero lo que quiere decir es que si no hay solidez en nuestra sociedad, indudablemente las leyes educativas van cambiando, que al final no sabemos ni en cuál estamos, ¿no? Es decir, el fin del compromiso mutuo, las relaciones interpersonales fugaces, todas estas son características de la sociedad líquida. Pero nosotros tenemos un mensaje, y el Evangelio, y lo hemos ido viendo, de solidez, de principio y fundamento, de peregrinos que sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Nosotros proponemos unas relaciones personales, pues de estar, de saber esperar, ¿no? De la seducción, ¿no? Esa relación de Dios con la persona que nos va seduciendo. Eso es el amor para nosotros, ¿no? Claro, cuando hablamos de este es Bauman, pero cuando hablamos de lo líquido, pues yo me estoy imaginando un río, ¿no? Que tiene un cauce y que lo líquido sigue, ¿no? Bueno, por eso mismo hay autores que ya no hablan de la sociedad líquida, sino de la sociedad gaseosa. Porque la sociedad gaseosa ya es aquella, parecen fuegos artificiales, ¿no? El gas. El gas se evapora y adiós, no se sabe nada más. Y le llaman también la cultura del snack. Los populismos, claro, hablar de esto en un momento en el que una parte del mundo está realmente inmersa en bombardeos, pues es más complicado, pero también es más real, ¿no? Es decir, esta división entre el pueblo y una élite, ¿no? El populismo es alguien aparece con un liderazgo fuerte y carismático. Hay un discurso emocional muy grande, y una simplicidad, una simplificación de los problemas. Lo complejo se vuelve como muy sencillo, pero que en realidad no es real, ¿no? O sea, ¿quién tiene la solución para Oriente Medio? Es que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, ¿este ahora qué hace? Y el otro, y estos están bombardeando, y los otros también. Es que no es tan fácil la solución. Aunque tengamos los principios de la doctrina social de la Iglesia en la mano, ¿no? Los populismos se mueven en las redes sociales, como la pólvora. Se rechazan las instituciones tradicionales y yo he puesto flexibilidad ideológica. En realidad es que la ideología se va radicalizando de tal manera que ya no puedes hablar de derechas o de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, decía el Papa Francisco, no podemos vivir instalados en nuestro narcisismo mientras mueren personas cruzando el Mediterráneo. Y esto viene mucho porque en el populismo pues entra también el rechazo a lo diferente, el rechazo al migrante, con soluciones. Esto se soluciona pues con poner puertas al mar, ¿no? Esta bronca es populismo totalmente. Y encima ahora pues están saliendo unos audios, unas conversaciones diferentes, unas reuniones como más amigables, más amistosas, ¿no? Que era de este tiempo, ¿no? Populismo es esto, el enfrentamiento. Pero populismo también es a veces no poder manifestarse, ¿no? Contra la xenofobia, por ejemplo, ¿no? Contra la violencia. Y otra característica, la tercera, la polarización. Fijaos, los polos opuestos se han hecho cada vez mucho más grandes. Es clarísimo en la política, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la crisis de confianza que tenemos en las instituciones, con el auge del populismo, el impacto de las redes sociales. Muy bien, pero ¿y en la Iglesia? Esto sí que es un examen de conciencia, ¿no? De coger
el Evangelio, es decir, en qué página del Evangelio nos dice que tenemos que estar enfrentados, ¿no? La polarización es la izquierda contra la derecha. Ahora ya es la ultraizquierda con la ultraderecha, bueno, en los lenguajes que se mueven en los medios de comunicación, ¿no? Tenemos la ciencia y resulta que en la pandemia empieza gente con conspiraciones, ¿no? De que si ya han envenenado a unos, que si los chinos hicieron no sé qué, que si... Y todo a través de las redes sociales, ¿no? Los que quieren medidas nacionalistas, los que apuestan por la globalización. Polarización en la Iglesia. Es algo que divide a los que piensan como yo y a los que no piensan como yo. Pero lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. Estas son palabras del Papa Francisco. Es decir, decía Francisco, un católico no puede pensar out, es decir, fuera, estos fuera, estos no están dentro. ¿Dentro de qué? Es decir, no están dentro. Nuestra esencia es la conjunción y tú, y el otro, sin importar cuál es la condición de cada uno, ni de dónde viene, ni de lo que sabe, ni de lo que no sabe, ¿no? Es decir, hay un chicle que se nos ha pegado a cada uno de nosotros, con el que convivimos y a veces no somos conscientes, ¿no? Que divide. Y el lenguaje dice mucho de nosotros, indudablemente, ¿no? Yo os invito a que nos hagamos conscientes cada uno de nuestras palabras. Y ya la última característica, ¿no? La posverdad. Es decir, la verdad ha muerto. Pero es que resulta que nosotros hablamos de la verdad con mayúscula. La posverdad es primer mandamiento en la era de la posverdad. Todo es mentira hasta que se compruebe lo contrario. Suena así un poco fuerte, algunos sonreís, pero aún hace poco escuchaba, bueno, si se está diciendo eso, algo habrá. Y yo, bueno, algo habrá, lo que hay es una mentira aquí bien grande, ¿no? Es decir, no todo lo que nos dicen es verdad. La posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. La posverdad, lo que se mueve indudablemente, pues lo mismo, a través de las redes sociales. La fragmentación que existe en nuestra sociedad, o sea, en la posverdad, los mensajes nos llegan totalmente fragmentados, en titulares. O sea, esto es como cuando leíamos el periódico en papel y solo leíamos los titulares, ¿no? Pero ahora estamos descubriendo que el titular no va de acuerdo a la noticia. La posverdad tiene que ver con la desinformación, con las fake news, que le llamamos fake news, que queda como muy bonito, pero es la mentira de toda la vida. La desconfianza de los medios tradicionales, ¿no? Es que esto es un problema, porque es cierto que los medios tradicionales tienen que transformarse, pero claro, cuando entramos en las redes sociales y vale lo mismo la palabra de un medio anónimo que tiene un nombre que a lo mejor es user 35567 y que está hablando, por ejemplo, de un follón que se montó hoy en Pakistán, a un periodista que está allí enviado por un medio de comunicación serio. O sea, vale lo mismo una opinión que la otra. Pero claro, también es cierto que a través de muchas personas medio anónimas, a través de las redes conocemos situaciones donde la prensa no puede estar, por ejemplo, ¿no? La personalización de la información.
Es decir, el algoritmo lo que hace es que nos llegue aquella información que va acorde con nuestras ideas. Entonces, retroalimentamos constantemente. Y lo más importante de la posverdad es la emocionalidad. La verdad ha muerto, la razón ha muerto, solo existe la emoción. No voy a profundizar, pero podemos pensar también en cómo son nuestras dinámicas pastorales con los jóvenes. Cómo equilibramos la formación intelectual, la experiencia, la emoción. Con todo esto, tenemos unos pilares, tenemos una sociedad en la que vivimos y estamos, y es al hombre y a la mujer contemporánea de hoy a quien queremos llevar el anuncio de Jesús. Pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo comunicar que Jesús sigue vivo y actuando, ¿no? Que Jesús nos trae pues liberación, sanación, salvación? La propuesta es el poder del testimonio. Es decir, si no vivimos realmente, si yo no vivo aquello que intento rezar, si no rezo mi vida, sino, bueno, pues una serie de palabras de Jesús, pero eso no lo hago carne, ya puedo yo tocar todas las campanas que quiera tocar. Por eso me gustaría que viéramos algunas cositas que van más a la comunicación interpersonal entre nosotros, porque si entre nosotros no nos comunicamos al estilo de Jesús, pues imaginaos cómo nos ven otros, ¿no? Ver la realidad con nuestras gafas. Voy a pasar una serie de gafas y me gustaría que, bueno, pues que cada uno nos identificáramos con alguna de las gafas que van a aparecer ahí. Hay gafas grandes, pequeñas. Si yo os doy mis gafas, pues probablemente algunos no veríais bien. Yo ahora mismo no veo casi nada. Es decir, ¿cómo estamos viendo la realidad? ¿Con qué gafas vemos la realidad? Pues la vemos desde el tierra trágame, esto no hay por dónde cogerlo, o lo vemos desde la esperanza, las gafas de Jesús, los pilares que nos muestra Jesús. Os invito un minuto a que, por parejas o tríos, cuchicheéis sobre lo que os ha llamado la atención hasta aquí. Y los que estáis online, pues o lo escribís o lo compartís con quienes estéis.
Bueno, vamos a continuar. Es poquito tiempo, pero después quiero abrir para que podáis expresaros en alto. Es bueno que esto genere también cierto diálogo más movido, ¿no? Entonces, hay una psicóloga que se llama Esther Lucía Ubach, que yo en varias ocasiones le he escuchado hablar de hilos que enredan y hilos que tejen. Se lo he robado pidiéndole permiso porque me parece que nos puede ayudar en nuestra comunicación, porque yo cada vez voy más a la raíz. Es decir, podemos de verdad ir a la JMJ. O sea, creo que la JMJ es una experiencia muy importante para los jóvenes, ¿no? Yo la última a la que fue en Lisboa, y ver aquel campo que no veías ni por allí, ni por, o sea, todo, millones de jóvenes y ese silencio, ¿no?, ante la Eucaristía, pues realmente, o sea, es que te sobrecogía, ¿no? Yo pensaba, bueno, esta es una experiencia que ojalá pues cualquier joven lo pueda tener una vez en la vida, ¿no? Pero claro, después viene el día a día. Entonces, en el día a día es donde nos jugamos todo. Estas experiencias pues nos pueden ayudar, pum, así, ¿no?, como un empuje fuerte, pero en el día a día es donde encarnamos la realidad de Jesús. Fijaos, hilos que enredan y que nos enredan en la comunicación, y que Jesús los ha ido desenredando. Las indirectas, ¿no? Yo juego mucho con las indirectas en las charlas muchas veces, bueno, pues por no centrar en una empresa concreta o en un medio de comunicación concreto, lanzas indirectas, ¿no? Las generalizaciones, el lenguaje verbal excluyente. No, es que estos vienen a sacarnos el trabajo, ¿no? No, es que son delincuentes. Y yo, la primera pregunta es, ¿tú qué radio estás escuchando? Para que se te meta eso ahí dentro. ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Por qué tenemos dentro ya este lenguaje tan excluyente hacia personas como nosotras que vienen pues a poder vivir? Es decir, algo tan humano, tan sencillo, tan de derecho, ¿no? El lenguaje excluyente. Ir de mosca por los pasillos, dice Esther Lucía. Ir de mosca por los pasillos es ir, o sea, ir criticando a los demás aquí, allí, ahora, a tal. Es decir, después nosotros podemos hablar de la verdad de Jesús, pero claro, si yo voy criticando todo el rato a los demás, y lo hago en la parroquia, lo hago en la comunidad, lo hago en el trabajo, entonces la gente dirá, bueno, este muy católico que es, ¿no? Pero la lucha ideológica y generacional, los mayores, ¿no? Esto, sobre todo en la vida religiosa, ¿no? Las mayores, las jóvenes, es decir, si lo esencial está en la mezcla, ¿no? Cortar las conversaciones. Os invito a que busquemos en el Evangelio cuando Jesús corta una conversación, porque, bueno, en algún momento puede hacerlo, ¿no? O cuando decimos, estás equivocado, ¿no? Bueno, a lo mejor la que estoy equivocada soy yo, ¿no? ¿Cómo entramos en diálogo? Y la competitividad, los bandos. Este es de esta parroquia, este es de esta congregación, este es de este, y ahora voy a más, ¿no? Pues este es de los del hábito, las del hábito, estas son las del clerman, estas los de... los bandos. Bueno, y ya no digamos cuando el eje del bando es el sacerdote, ¿no? Y esto lo digo cuando se cambia a los sacerdotes de parroquia, ¿no? Que o sea, en la movilidad
es lo mejor que nos ha podido pasar en la Iglesia, ¿no? El movernos, hoy estás aquí, mañana estás allí, ¿no? A las personas nos ayuda porque nos reinstala, tenemos que salir de nosotros mismos en ese viaje, de volver a preguntarnos, oye, pues yo he entregado mi vida, yo me dedico a esto, pero no, es que yo era de don José, ¿no? Don José hacía, y a veces yo pregunté, don José, ¿cuántos años hace que se fue? Y los que enredan, bueno, pues el fantasma de la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Empezamos a poner pegas por los que vienen, ¿no? Si nos están trayendo tanta sabiduría, ¿no? La mezcla de culturas nos está enriqueciendo. A veces también los silencios agresivos, sonoros. O sea, ojalá practiquemos el silencio, nos escuchemos, y para eso hay que callarse, pero hay un tipo de silencio que enreda, ¿no? Silenciamos a unos, habla uno, se callan todos, pero no se sabe muy bien a qué viene ese silencio que crea tensión. Indudablemente hay títeres, hay gente que se deja manipular, y hay el que manipula y el que se deja manipular, ¿no? Hay gente que se calla en nuestros contextos, y se calla, y se calla, y dice, total, no se escucha, total, el obispo va a seguir haciendo esto, pues ya no hablo, ¿no? Polarización, conmigo o contra mí. O sea, yo soy la norma. Esto en las redes se está viendo muchísimo, ¿no? Y se está viendo, a mí me da pena, pues de sacerdotes jóvenes que pues en el tú a tú son muy buena gente, sin embargo, es decir, tienen la norma, y la norma es el que viene a la Eucaristía, el que no viene, el que piensa como yo, sobre todo eso, el que piensa como yo, el que está fuera de la Iglesia, que no se sabe por qué está fuera de la Iglesia, y los que enredan, ver el punto y no la hoja, ver el árbol y no ver el bosque, ¿no? O ver el bosque y no ver los árboles. Y desde luego el desencanto institucional, que también en la Iglesia tenemos desencanto institucional y nos vamos contagiando. Pues contagiemos lo contrario, ¿no? Hagamos una ola de la esperanza. Sin embargo, hay hilos que tejen, ¿no? Para que los hilos que tejen pues sean visibles, sean bonitos, disfrutemos, sean bellos, necesitamos dejar enterrados a los muertos. Eso de siempre se ha hecho así. O sea, con la frase de siempre se ha hecho así, estamos comunicando, diciéndole a la persona, mira, no te empeñes y no vengas ahora aquí con cosas nuevas. Las dudas a priori, es decir, ya prejuzgamos. La expresión clara y directa de opiniones, esto es algo que teje mucho, ¿no? El ser claros, el ser libres, el expresar nuestras opiniones, ¿no? Esa es la sinodalidad, la participación. Y el expresarnos bien, pues yo creo, me gustaría, no decir, alguno dice que, ¿no? La escucha activa, cuando no comprendemos, pues en lugar de quedarnos no comprendo o estar con el de al lado, sino, bueno, creo que te he entendido, me podrías explicar de nuevo. Son cosas muy sencillas, pero son cosas tan sencillas que tejen, bueno, pues diría yo como una manta de comunión, de comunicación, de ser testigos del Evangelio, ¿no? Las preguntas directas. Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? No empieza a hacer un desarrollo teológico para llegar a preguntarle qué quieres que haga por ti. Y siempre separar la intención de la acción y del efecto. Alguien comete un error y ya etiquetamos, ¿no?
las etiquetas que tanto daño nos hacen, ¿no? Y los que tejen, la distancia más corta es la línea recta. Buscar soluciones juntos, no justificaciones, ¿no? El que no hay vencedores y vencidos, sino que todos vencemos, ¿no? Ver el todo y las partes, basarme en datos, no en supuestos, no en algo que dijo alguien que dijo, que escuchó no sé dónde, ir a las fuentes. Algunos de aquí estaréis haciendo algún curso de Biblia, ¿no? o por lo menos estáis más en contacto con la escritura, pues qué bueno ir a la fuente, ¿no? No que alguien nos lo ha contado. Quitar mi vida para poder ver la pelusa, estar en desacuerdo, no significa rechazo. Esto es muy importante. Estar en desacuerdo no significa rechazo. ¿Qué pasa? Que claro, tenemos a los medios de comunicación que viven de los contrarios, ¿no? Viven de, tú hoy dices una cosa, entonces voy al otro y le digo, oye, este ha dicho A, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo que ha dicho A? Pues tal, 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 tal. Entonces ya se enfrentan, ¿no? Un político contra otro. Y esto crea una ola de rechazo, ¿no? Constante. Hay una máxima que para mí no solo intento que dirija mi vida, sino en el mundo de la comunicación la he ejercido mucho esta pregunta, ¿no? Es, ¿lo que voy a decir construye? ¿Lo que voy a decir crea comunión? ¿Lo que voy a publicar crea comunión? Y esto no significa que no haya que denunciar, ni que no haya que publicar aquello que hay que publicar, y a cada cosa por su nombre, ¿no? Pero sí caer en la cuenta de si une o desune, si divide o nos hace más amigables, más compañeros, más hermanos, ¿no? Me voy a saltar el vídeo este. Mirad, son cosas como muy sencillas que yo he puesto la imagen de varias películas para darnos cuenta y tenerlo un poco como metáfora de cosas que estamos viviendo, ¿no? El Titanic. Resulta que ni Dios, decía la película, ni Dios va a hundir este barco. Pues se hundió. Y es el símil de la iglesia, la iglesia imposible. Bueno, imposible, no sé. Yo es cierto que desde joven trabajo para la estructura de la iglesia y cada vez creo más en el Espíritu Santo. Porque digo, es imposible que esto, no, es decir, nosotros somos pues, de barro realmente. Es decir, bueno, pues el Espíritu Santo tira, ¿no? Pero claro, hombre, tenemos que, no sé. El barco de Chanquete. Fijaos ese barco, que ahora en la juventud de muchos de nosotros hemos tenido Verano Azul como casi un eje, ¿no? Pero si te paras a pensar, ¿no? A Chanquete lo queríamos todos. Pero es que Chanquete se emperró en que su barco, que estaba puesto en un lugar donde había que hacer una construcción, ese barco no se tocaba. Y además, ahora esto lo voy descubriendo ahora que cada vez reflexiono más con la película del Verano Azul, ¿no? Es decir, si fijáis, el barco no estaba en el agua. Es decir, la trama de esta serie realmente nos cautivó a muchos, ¿no? Pero yo digo, Chanquete pensaba solo en sí. No estaba pensando en que toda la población de al lado pudiese prosperar. Es cierto que otros se iban a enriquecer, ¿eh? Bueno, pensemos un poco en la Iglesia, cómo podemos, pues muchas veces, pensar solo en nosotros, en permanecer nosotros, en que esto sea... No, esta comunidad no se mueve de aquí.
Perla Negra, bueno, esta es otra película que me voy a saltar, que quiero llegar a esta. Que veis una imagen como muy fea, ¿no? Es un alienígena, la película se llama Battleship, y el alienígena pues llega a la Tierra y vive gracias al agua del océano. Entonces, él está ahí en el océano, se sumerge y bebe. Muy bien. Pues, como no, Estados Unidos, ¿no?, tiene que luchar contra los alienígenas, entonces manda a los primeros y mueren. Quedan unos almirantes y manda a los almirantes y nada, y mueren. Manda a otros que tenían más formación y mueren. Y resulta que es que todos eran bastante jóvenes. Y entonces, bueno, la película tiene una trama mucho más larga, ¿no? Entonces, en un museo hay un barco muy antiguo que a lo mejor podía luchar contra los alienígenas, pero ¿quién sabía manejar el barco? Los mayores, los que estaban jubilados. Pero ¿quién tenía las fuerzas para movilizar el barco? Los jóvenes. Pues mataron a los alienígenas, juntos, los ancianos y los jóvenes. Creo que no tengo que decir explicación más, ¿no? Este es un barco que está cerca de mi casa en Coruña, que está ahí colocado, y bueno, la foto no se ve bien, ¿no?, pero ahí delante pone a Coruña, ¿no?, según entras. Este barco es una avenida muy larga, nadie conocía el barco, yo no conocía el barco. Bueno, pues resulta que un 1 de enero uno pues se lo había pasado muy bien y se empotró contra el barco. Ese día todo el mundo conoció el barco. Nadie sabía dónde estaba el barco, pero oye, y la que se montó con el barco, que hubo que traer otro barco. De que yo decía, pero si yo nunca me había fijado que había un barco ahí, ¿no? Claro, es que realmente, por ejemplo, en las parroquias, mucha gente no sabe ni dónde está una iglesia, ¿no? Pero oye, se va a casar y ese día conoce la parroquia, ¿no? Y ese día exige muchas cosas que a veces, bueno, pues no del todo lo hacemos muy bien, ¿no? Y ese día descubre la parroquia. Y a lo mejor ese día empieza a decir, oye, pues mira qué majo el cura. Oye, que estuvo de cháchara conmigo y, bueno, no fue tan exigente, sino que, bueno, charló y, mira, me invitó a venir otro día y encima me invitó a un café. A ver, ¿con qué barco estaría yo más identificado? Si alguno quiere decir en alto, así rapidito. Battleship. Ojalá, ¿no? Pues yo propongo otro. Este. Sí, el Arca de Noé. Primero porque la iniciativa la tiene Dios. Que dice, esto no hay muy bien por dónde cogerlo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Noé, coge a tu familia y coge a 7 de cada y vamos a empezar aquí. Construye un arca. Imaginaos lo que dirían los demás de Noé, ¿no? Que dirían, este está loco ahora, viene aquí a construir un barco y que se ha cogido de cada especie. Bueno, pues es la propuesta del barco que yo os quiero proponer. Para terminar, pues simplemente recapitular que la comunicación tiene que ser con corazón, ¿no? En algún momento hablábamos de la comunicación, el pilar de la misericordia, ¿no? Pues tengamos el pilar de la misericordia, es decir, de comunicar sin herir, de comunicar el Evangelio sin imponer, tener los gestos, la comunicación no verbal, que sea casi el centro, más que la palabra a veces, ¿no? Aunque tengamos que una palabra bien dicha en cada momento, ¿cuánto ayuda, no? Bueno, pues ojalá
esta comunicación de Jesús, este modo de ser de Jesús, que es comunicación de Dios, el gran comunicador, pues nos ayude a vivir en comunión. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has comunicado y por ayudarnos a nosotros también a saber y a poder comunicarnos como Jesús, o intentarlo al menos, a comunicarnos con Él. Tenemos un ratito, un cuarto de hora más o menos, para que podamos intervenir también nosotros, si ha quedado alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, aquello que nos ha movido un poco por dentro de lo que hemos escuchado, pues para poder compartirlo. El micrófono está abierto para que quien queráis pues podáis decir, desde agradecer hasta todo lo que queráis intervenir. Venga. Os doy unos segundos para que alguien piense y se lance. No tengáis miedo, que nadie nos confundimos. Muchas gracias, Silvia, por esta exposición tan diciente y con unos gráficos y unos dibujos y tan bien presentado, que motiva y que además crea horizontes. Gracias. Yo una pregunta que quisiera hacer es en la pastoral, sobre todo con jóvenes, el tema de la emotividad, que está hoy como muy de relieve. Y yo creo que la emotividad también está provocada por este mundo tan convulso y tan etéreo que vivimos, y de relaciones tan poco profundas y permanentes, ¿no? Pero la emotividad, realmente es que el Señor provoca la emotividad más profunda, porque es amor. Pero cómo en la pastoral, además de esa emotividad, está la verdad, está el compromiso, está el servicio, está la renuncia, dinos una palabra orientativa para las jóvenes, que hay mucho de esto. Es una preocupación en la evangelización de los jóvenes. Gracias. Bueno, mis palabras van un poco con temblor, ¿no? Porque todos hemos sido jóvenes, ¿no? Y todos hemos pasado por procesos que son procesos, ¿no? Entonces yo a veces digo, bueno, pues es un punto del proceso, ¿no? Puede ser pero que hay que ayudar a que el joven realice todo el proceso, ¿no? Es decir, a mí me parece peligroso centrar la pastoral en la emoción, muy peligroso. Y hay experiencias que rozan en muchos momentos, pues pueden rozar, ¿no?, la manipulación, ¿no? Porque claro, cuando la persona está tan blandita y es tan joven, no tiene criterios, pues a veces, bueno, pues hasta inconscientemente se puede hacer con ella, se le puede decir, Pero eso no significa que indudablemente la experiencia del encuentro con Jesús mueve la emoción. San Ignacio también nos dice, oye, ¿cuáles son tus mociones? ¿Qué es lo que, si no tienes ese encuentro con Él? Hay emociones del buen espíritu, hay emociones que ayudan, hay emociones que te restan, ¿no? Yo lo que pasa es que me parece que este tipo de experiencias no puede ser único, es decir, pueden tener una experiencia como más emotiva, vale, muy bien, llegar a los jóvenes así, pero hay que darles raíz, ¿no? Hay que darles formación, ¿no? Hay que acompañarles desde el respeto, ¿no? De descalzarse también ante lo sagrado, ante la experiencia que Dios puede hacer en la persona, pero eso exige también formación por nuestra parte, formación en acompañamiento, en procesos, formación teológica, formación bíblica, o sea, poder, no digo que una persona tenga que tener todas estas formaciones, ¿no? Pero sí es importante no llegarnos solo de la emotividad.
Además es que la emoción se va, pero se va muy rápido. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en Pascuas cuando éramos mucho más jóvenes y salíamos de la Pascua que nos comíamos el mundo? O sea, Jesucristo. ¿No? Y a partir de ahora voy a hacer... Y todo iba... ¿no? Sin embargo, bueno, pues a muchos hay experiencias que nos han marcado, ¿no? Yo creo que en eso también hay que confiar, pero hay que acompañar, no dejar solo al joven ahí en la emoción, ¿no? Es complicado en el mundo de hoy, porque claro... ¿Cómo llegamos a los jóvenes hoy? Pues llegando al corazón. Es así, hay que llegar al corazón. Pero cuando llegas al corazón también hay que ayudar a la persona a darle fundamento, ¿no? Dar fundamento a lo que estás viviendo, saber lo que estás viviendo, ¿no? Y pues que Jesús es mucho más que emoción. O sea, la emoción es que te tiene que mover para el bien de los demás. El bien tuyo, el bien de los demás, para la comunidad, ¿no? Para el servicio. Si la emoción solo es para mí, algo falla ahí, ¿no? Desde luego hay muchos expertos, ¿no? que saben mucho más que yo sobre este tema, pero a mí sí es un tema que me preocupa porque es característica de la sociedad de hoy y de todos, ¿eh? Entonces, claro, tú después llevas a un joven a una Eucaristía donde el sacerdote pues no es muy ducho en la palabra y ya no quieren ir. O si ya no hay canciones de un estilo, pues ya tampoco quieren ir. Claro, ahí nos tenemos que ir educando, ¿no? Educando en la experiencia de Jesús. Bueno, no sé si he contestado, pero bueno, unas líneas. ¿Alguna otra intervención? Que todavía nos queda un poco de tiempo. Hola, Silvia, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias. Cuando nos has invitado antes a esa pequeña conversación de 2 o 3, nos daba juego lo de las gafas, nos daba mucho juego. Se me ocurría que muchas veces nuestra mirada está mediatizada por lo que oímos, lo que nos comunican desde una diócesis, desde una parroquia. Me gustaría que desarrollaras un poquito esto, ¿no? Cómo nuestra mirada está teledirigida a través de lo que escuchamos, de la forma en que se vive en cada parroquia y de lo importante que es lo que se transmite ahí. ¿Te refieres en la actividad pastoral? Sí. Bueno, yo durante años me he movido mucho en la diócesis, sobre todo la diócesis de Santiago, ¿no? Y bueno, por las dinámicas de unas parroquias y de otras, indudablemente, pues muy diferente. A veces no sabes muy bien por qué. A veces es por el dinamismo del sacerdote, otras veces es por el grupo de jóvenes que puede haber, el grupo de adultos. Yo creo que, mira, nosotros teníamos teníamos una hoja diocesana que yo acabé cerrándola. Porque yo me pregunté, ¿pero esto realmente está creando comunión o está enfrentando? Porque, oye, destacabas una actividad fuerte de una parroquia y ya te venían todas las críticas de los demás. Yo digo, si es que se trata de crear cuerpo diocesano, ¿no? Se trata de... A mí lo que me parece es la importancia de no entrar en las dinámicas de quejas. Y como adultos en la fe, indudablemente, si hay pues laicos compañeros, religiosos, sacerdotes, tal, que están en la dinámica de la crítica, bueno, pues alguien puede tener un desahogo, ¿no? Pero no por ahí. Eso hay que cortarlo, ¿no? La dinámica de la comunión, de que vamos juntos. No sé si quieres concretar algo así de comunicación que venga de la diócesis. No me hago un poco a la idea de en qué podríamos... Yo me refería sobre todo a que las buenas vibraciones son contagiosas. Totalmente. Eso es, ¿vale? Por ahí iba yo, ¿no? La se contagia lo que da esperanza
Exacto. pero lo que más se contagia es lo que resta. Y las etiquetas. O sea, qué bien hace a veces a una persona salir de una parroquia e irse a otra para deshacerse de las etiquetas que le han puesto. El problema es cuando llega a la otra parroquia y a priori, ¿no?, la gente ya está pensando en las etiquetas que otros le han puesto, ¿no? Sí, ahí tenemos que, no sé, que remar hacia el ir juntos, ¿no? Es decir, nadie es perfecto, ¿no? Y aportar, desde luego, hablar. Es importante. Hablar entre nosotros, comunicar a la misma diócesis, decir lo que pensamos. O sea, en todas las diócesis hoy hay órganos en los que se puede exponer, ¿no? Esto realmente se ha hecho un camino muy grande, ¿no?, de lugares de participación, ¿no? Y toda la dinámica del sínodo de la sinodalidad, ¿no?, es importante participar. Y a veces participar es dar una palabra con sentido, una palabra que ayude, ¿no? No verborrea, ¿no?, sino, bueno. Y desde luego provocar olas de esperanza, ¿no? Colocar de que esto puede ser, esto no funciona, pues vamos a probar otra cosa, ¿no? Oye, ¿tú tienes el don de la palabra? Oye, pues la palabra. ¿Tienes el don de la música? La música. Oye, a ti, ¿tú sabes cómo mejorar la iglesia hasta físicamente? Estupendo. ¿Tienes la idea de salir de la iglesia e ir al mundo y evangelizar de otra manera? Estupendo. Eso crea vida, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a caminar. Cuando llegan cosas nuevas hay dos reacciones, ¿no? La de los de esto siempre se ha hecho así y de aquí no nos van a mover. No nos moverán, cantaba Chanquete, ¿no? Es decir, no nos moverán. Pero hay también quien favorece, ¿no? Dice, mira, yo no voy a ir a lo nuevo, pero no voy a poner impedimento. Es más, te voy a ayudar, venga, yo te empujo, ¿no? Qué bueno encontrar a gente así, ¿no? Y la hay. Sí. No sé si hay alguien más, un minuto o dos, que quiera comentar, compartir algo. Si no, pues tenemos que ir rematando también porque son casi las 9. Así alguien... ¿Hay alguna pregunta online o algún comentario? Agradecimientos, pues también Muchas te agradecen. gracias a todos. Online también se agradecen los agradecimientos. Claro. Pues terminamos entonces la sesión, esta segunda sesión del curso de comunicación pastoral. Te agradecemos, Silvia, enormemente que hacéis el esfuerzo, has hecho el esfuerzo de estar con nosotros, de compartir pues, la experiencia, la sabiduría, los conocimientos, pero sobre todo el corazón, la experiencia de la vida, ¿no? Yo creo Muchas gracias. que por eso le damos un aplauso. Muchas gracias a vosotros. Y quedamos emplazados para la tercera sesión. Esto ya sabéis que nos acaba aquí, que son 4. La tercera sesión el próximo jueves, día 12, en el que se nos va a hablar sobre claves para una comunicación auténtica y relevante. ¿Qué y cómo comunicamos hoy? Chema Villanueva Núñez Lagos, de la Fundación Carmen Noriega, periodista, de comillas, será quien va a hablar. Como no le conozco, no puedo decir más. Sobre él debe ser alguien muy interesante. Sí. Pues nada, que tengáis todos una buena noche, que nos vemos la semana que viene y a todos los que habéis asistido a través de las redes, que muchas veces no os tenemos en cuenta, pero también un saludo a todos y que tengáis buena noche. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, oye, por estas iniciativas, la verdad.